Te doy la bienvenida, te abrazo y te pido disculpas porque recién te corté. No, al contrario, te quería decir que yo ya había visto un aviso, pero ese es Alejandro Camino, yo estoy confundido. Pero Toc Toc no te voy a pedir para ir a verlo porque creo que lo vi como 6 veces, por lo menos. Sí. Creo que Rosana no lo vio porque quería ver la película y yo le recomendé que no lo hiciera. No, hiciste bien, ¿eh? Hiciste bien porque más allá porque... Sobre todo después de haber visto la obra, porque la gracia Claro, es está bien. esa monoescena de toda la obra, donde se Claro, claro. desarrolla todo. Entonces lo otro a mí no me... Pero bueno, felicitaciones. Y la verdad, Alejandro, es que sí he estado en el teatro con una emoción muy grande. Estuve primero en un concierto de Stefan Lano. Nosotros tenemos un director que es de los mejores directores del mundo en la Sodre y no sé si nos damos cuenta de todas esas cosas, ¿no? El otro día, perdóname, no me quiero ir por las ramas, pero por razones particulares mías, me está haciendo un arreglito en el cuadro de mi padre. Estuve en la casa del pintor Leite, que sigue pintando, ha pintado presidentes, bueno, desde Alfonsina, Sanguinetti, a Fernando Enrique Cardoso, etcétera. Pero es el pintor oficial de la familia real de Bélgica. Los retratos oficiales de todos los miembros de la familia los hace él, ¿no? Y uno siente esa cosa de que nadie es profeta en su tierra. Pero bueno, estuve en una obra de teatro, estuve primero, me fui por las ramas hablando de Stefan Lano, pero después estuve en una obra que me gustó mucho en la gringa, que es El Niño Argentino. Es una versión muy bien hecha de un tema muy de fondo, que te deja pensando mucho la escena final. Pero te felicito, la vuelta del teatro y del público. Yo sé y aplaudo todos los intentos de haber sustituido con videos, con obras de teatro a través de Zoom, pero la relación actor, actriz, director, público es insustituible. No. A mí me cuesta asumirlo en el cine, porque el cine, el silencio colectivo, la risa contagiosa, todo eso es parte. Bueno, Claro, pero en el teatro muchísimo más todavía. claro, porque en todo caso, coincido con cada cosa que has dicho, en todo caso, por eso son artes distintas y por eso quienes auguraron con la aparición del cine la muerte del teatro se equivocaron, ¿no es cierto? Aunque era bastante sensato el comentario, no lo digo de ningún lugar malo, del mismo modo que se auguró la muerte de la pintura con la fotografía, ¿verdad? Son cosas distintas, la humanidad lo fue descubriendo conforme pasaba el tiempo. Lo que sí tiene el teatro, y esto lo vuelve único, es que justamente lo que uno está viendo en ese momento es único e irrepetible, Exactamente. por definición, ¿no? Así que eso, bueno, Pero esa retroalimentación, a mí claro, claro, me claro. emociona, esa retroalimentación de los que están en el escenario y los que estamos entre el público. Pero incluso ponerle que en Tok Tok esa retroalimentación, esos vasos comunicantes son muy explícitos porque es una comedia en la que la gente se ríe mucho y se ríe mucho desde el arranque, ¿no? A mí no me ha pasado otra experiencia similar. Entonces, como ese ida y vuelta es como, por decirlo así, muy, muy explícito. ¿Sí? Pero quiero decir que también ocurre exactamente lo mismo en otro tipo de obras muy alejadas de la comedia, más bien donde la risa no aparece, y sin embargo, la fluidez de compartir el espacio escénico, platea incluida naturalmente, en el marco de una historia que se está contando, uno como actor lo vive de una forma tan Claro. inmensa y a la vez tan difícil de describir que, que es maravilloso. Bueno, que es maravilloso. De verdad que nos tomamos demasiado tiempo todos en privarnos, los que tenemos la fortuna de subir al escenario y los que tenemos la fortuna de sentarnos en la platea, de
nos Vamos por la privamos revancha. ya demasiado de todo esto. Bueno, mi querido Juan Raúl, yo le cuento a los oyentes queridos, también de hecho en buena medida compañeros de trabajo, oyentes de La Mañana en Camino, que hoy teníamos previsto conversar un poco sobre Brasil, obviamente, cómo no hacerlo, bueno, y también Afganistán y Estados Unidos que siempre están presentes, pero con especial énfasis en Brasil, cuando sobre la tardecita de ayer, nos desayunamos todos con este anuncio que se hizo primero por parte de distintos líderes políticos que integran la coalición porque fueron convocados por el gobierno, también los partidos que no integran el gobierno, también el Frente Amplio, a propósito de este anuncio que tienen como protagonistas el TLC, un posible TLC, que tiene como protagonista a China, que tiene implícitamente un protagonista el Mercosur también, y después la propia conferencia de prensa que dio el presidente Lacalle. Bueno, y en ese contexto es ineludible que vos, Juan Raúl, nos hagas unos, por lo menos, primeros comentarios acerca de ese tema. Bueno, yo te decía, y me parece honesto decírselo a la audiencia también, Alejandro, que yo a veces me siento con más libertad de explayarme cuando son países ajenos a nuestra realidad, porque analizar algo de la política exterior uruguaya, innecesariamente, por más esfuerzo que yo haga, lo voy a hacer, está teñido de la visión sobre la política uruguaya que tiene cada uno de nosotros. En esa medida, la primera cosa que yo quiero manifestar mi satisfacción con el anuncio de ayer fue que fueron citadas todas las fuerzas políticas del Uruguay. Es decir, es una decisión demasiado importante como para que el gobierno la consulte internamente, exclusivamente en el ámbito de la coalición multicolor, como se le suele llamar. Me parece que haber invitado al frente es una manera de decir, este es un tema de todos. Y yo, para poder hablar de ello, me siento también un poco más cómodo de no saber qué posición va a tomar el frente. Eso me hace sentir con más independencia, que nadie diga, este dice esto porque lo ve de tal o cual manera. Pero yo te confieso que no comparto el exceso de pomposidad con que se hizo el anuncio. Me parece que se ha generado titulares de noticia que no corresponden con la noticia. A ver, ningún país en su sano juicio puede pensar en un futuro comercial sin empezar en China. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene más de la mitad del Producto Bruto Interno del mundo. Hoy tiene menos de un tercio. China, bueno, demoró incluso años después de la Guerra Mundial en saber quién era China, si era la islita de Formosa que apoyaba a Estados Unidos o el continente en aquella época con 1.200 millones de habitantes, hoy ya anda creo que en 1.700, 1.800 millones de habitantes. Ahora bien, vayamos por partes, dijo Jack el Destripador. Vayamos por partes. En primer lugar, el anuncio parece dar a entender que se llegó a algún tipo de acuerdo con China. Y en realidad, yo le tengo mucho miedo en la política exterior y quiero ser muy sincero, en la política interna también. Le tengo mucho miedo, por experiencias de algunos otros países, en gobernar muy en función del marketing y la propaganda. Me parece que es riesgoso eso. Y entonces señalo, ¿cuál es la noticia? La noticia es que Uruguay le manifestó a China que quiere un tratado de libre comercio y China le acusó recibo del pedido. ¿Y qué otra cosa se podía esperar? Es un tema de buena educación. Si yo recibo una carta, puedo contestar que sí, que no, que... Primer reflexión, ¿no? Es decir, hasta ahora lo que hay es que China dijo, ¿les interesa negociar conmigo? Bueno, vamos a cumplir con las formas. Y las formas marcan el protocolo, la rutina establecida para estas negociaciones. Primero hacer un estudio de factibilidad. ¿Qué es un estudio de factibilidad?
porque se anuncia, la gente dice, ah, la pucha, ya estamos en la factibilidad, y termina antes de fin de año. Y sí que el 31 brindamos por el estudio de factibilidad también. El estudio de factibilidad es, vamos a poner arriba de la mesa qué exportan ustedes, qué consumimos nosotros, un país y el otro. Y entonces vemos si vale la pena un tratado de libre comercio o no. El doctor Julio María Sanguinetti, por quien no hace falta que diga que tengo un gran respeto y aprecio personal, lo comparó con el Tratado de Libre Comercio que suscribimos con México. Yo, durante su gobierno, fui parte del elenco negociador con México. Y claro, y el estudio de factibilidad dio que durante 20 años, más de la mitad de nuestras exportaciones a México iban a seguir protegidas con un arancel externo. Y bueno, ahora han pasado los 20 años y más o menos estamos ahí. Pero además pasa que está por caer el arancel externo a la soja y aparecen los ojeros y entonces dicen, bueno, vamos a negociar con México para extenderlo 10 años más. Es decir, no hay un anuncio de una negociación de un tratado de libre comercio. Primera cosa que el estudio de factibilidad es simplemente hacer un listado de qué productos no estarían incluidos de los exportables uruguayos y de los importables de China. Eso por parte nuestra, y China, de lo que exportarían de nosotros a la luz de este nuevo tratado, ya es un gran exportador uruguayo China, de productos uruguayos, bueno, cuáles está dispuesto a desgravar, cuáles no, cuáles... Bueno. En segundo lugar, la ministra Arbeleche y el canciller Bustillo se han encontrado con sus pares de Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Yo por qué señalo esto? La ministra habló ayer, creo, con el ministro de Economía de Brasil, lo hizo con el argentino, tiene previsto hacerlo con el paraguayo. Bustillo ya había estado en Argentina, ahora se va a comunicar con su colega brasilero. ¿Por qué no nos cuentan quién contestó la carta de China? ¿Fue el ministro de Comercio Exterior de China? ¿O fue un funcionario, en China le llaman administrativo, no necesariamente que cumple funciones, valga la redundancia, administrativas, sino todo aquel que cumple, puede ser profesional, pero no son cargos de responsabilidad política. Nos contestó un funcionario en jerga china de comercio exterior administrativo, es decir, no revela ninguna decisión política porque el funcionario que manda la carta, que acá ha sido recibida como que, bueno, se nos ha abierto el mercado más grande del mundo y se puso a nuestros pies. Entonces, digo, por un lado, celebro la amplia difusión que le han dado el tema acá. Segundo, en la difusión del exterior me preocupan dos cosas. El nivel de diálogo o los interlocutores que tenemos en la región no tienen el nivel de los interlocutores que tienen en China. Esto no es una decisión política de China, es un trámite de rutina. Tercer cosa bueno, la primera no me preocupa. Tercer punto que quería comentar. Sí me deja... Antes del tercer punto, Juan. Sí, perdón. Antes del tercer punto y con relación al segundo... Yo soy muy charlatán. No, pero está bien porque el trillo del análisis es claro el que estás proponiendo. Aún así, cuando vos haces una consulta acerca de, bueno, ¿quién te contestó que sí, que estaba dispuesto a analizar? Cuando vos haces la pregunta, ¿la haces porque francamente no conocés la respuesta o porque sabés que no fue, por decir así, estoy grosereando, el uno de China o el uno de la economía china? No. Sé que fue una respuesta de lo que en China llaman, bueno, yo no tengo por qué ocultar mis fuentes. Hay un uruguayo que vive hace 46 años en China. Cuando yo estuve en China antes del establecimiento de relaciones diplomáticas, me fue a ver en Pekín, en Shanghái, lo conocí personalmente. Ahora está en Montevideo porque está escribiendo
su quinto libro sobre China, y ahora este quinto libro es de la historia de las relaciones entre China y Uruguay. Este amigo está en Uruguay porque está recogiendo materiales, sobre todo periodísticos. ¿Me estás viendo? Sí, perfectamente. Está recogiendo materiales fundamentalmente de la Biblioteca del Congreso y, bueno, él fue el que me dijo hasta el nombre de la persona que hizo la respuesta y me hizo esta diferencia. No es que yo sea experto en China. Administrativos ellos le llaman todo lo que no es un cargo de responsabilidad política. Me dijo, no, es un funcionario de la burocracia china. Está bien. No es ofensivo para el Uruguay, pero sí es desproporcionado con la reacción que ha generado en el Uruguay. Entonces, digo, el diálogo de China me contestó, los interlocutores en la región tienen un nivel, el que contestó de China tiene otro nivel. Entendido, entendido. Pero al mismo tiempo, me ibas a un preocupa. tercer punto cuando yo te interrumpí. El tercer punto es que en la comunicación a los países del Mercosur, y ahí hay una diferencia con México, aunque el doctor Sanguinetti prácticamente los equiparó, y ahí hay una diferencia con esto que yo veo de que se le está dando a la noticia una trascendencia que no tiene, y estamos descuidando darle trascendencia a otras cosas que sí la tienen. El canciller Bustillo dejó muy claro que no está solicitando autorización, como dijeron que iba a ser y que causó algunas rispideces. No, están comunicando que lo van a hacer. Bueno, esto, volvemos a China seguido, esta en la región va a traer consecuencias muy grandes, ¿no? Alguien con un poco de maldad y de picardía puede decir le están haciendo el favor a Bolsonaro que quiere negociar sin Argentina en el exterior y sobre todo con China. Pero no estamos cumpliendo con los protocolos del Mercosur. No estamos solicitándole al Mercosur, que no nos lo hubieran negado, creo yo, les hubiera llamado la atención. ¿Por qué Uruguay, un país tan pequeño, le puede interesar más negociar con China solo que con todo el bloque? Es raro de entender, ¿no? Es decir, ¿alguien se imagina a Xi Jinping? No sé, yo me pierdo con el nombre. ¿Alguien se imagina los líderes chinos brindando diciendo salud, salud, vamos a firmar el acuerdo con Uruguay? No incidimos. Yo recuerdo, Alejandro, cuando la industria del calzado era una industria importante en el Uruguay, en los años que teníamos relaciones con Taiwán todavía, había una gran expectativa en este sector industrial, que no es la misma realidad que hoy, pero lo pongo a modo de ejemplo, de exportar calzado a China. Y entonces se había hecho, bueno, esto me tocó vivirlo a mí cuando fui a la República Popular China. Nos habían ¿Fuiste, dicho ¿Cuándo fuiste? Contanos, recordanos eso. 1985. Eras senador de la República por el Partido Nacional. Era senador, no fui a título personal, fui... No. Senador de la República por el Partido Nacional. Por el Partido Nacional, pero se creó una comisión multipartidaria, fui con el senador Gargano, fui con el diputado Negro, con el diputado Batalla, que en esa época estaba en el Frente Amplio, con el entonces diputado Hierro López, con el diputado Luis José Martínez del Partido Nacional, y era una delegación que, si bien es cierto que la mandaba el Poder Legislativo, eran conversaciones con el entonces canciller Enrique Iglesias para empezar a abrir las puertas para el establecimiento de relaciones diplomáticas. Y cuando hablamos del tema del calzado, la respuesta fue que si el Uruguay dedicara en la industria del calzado de aquel momento, el año 85, sí, toda su industria, se olvidara del mercado interno y dedicara toda su industria a fabricar botas para el ejército chino, no llegaban a cubrir la 10ª parte de la totalidad del ejército, ni la 3ª parte del despliegue del ejército en Shanghái. Entonces, y después aumentó 600 millones más la población de China. Tenemos que tener una idea del coloso, pero además, bueno, basta leer los diarios del mundo,
a raíz de la caída bueno, de todas las modificaciones en la política exterior de Donald Trump, etcétera, está surgiendo China como la gran potencia comercial que le va a disputar esa hegemonía a Estados Unidos. Entonces, ¿no es un poco ingenuo creer que el Uruguay va a ser recibido con bombos y platillos y que los chinos no duermen? Acá intento meter. Abogado del diablo, meto palos en la rueda de tu análisis, ¿está? Sí, eso es lo interesante. Está bien, no, lo que decís, como decía mi tío abuelo, va de suyo. Sí, claro. No, seguramente no va a haber festejos en esa dirección. Cuidado, porque yo no tengo la información en absoluto. China debe tener acuerdos diversos, distintos, con diversas naciones del mundo. Y claro que algunas son, ponele, Estados Unidos, la Unión Europea, el propio Japón, la India, Brasil. No, bueno, Brasil no, justamente está metido en lo que quiero decir es, exceptuando una decena de bloques o de países, el resto de los países son tan insignificantes como Uruguay para la mirada china. Y sin embargo, China seguro que los tendrá, o los buscará, o los promoverá, o los buscan, los promueven los otros, y China hará sus cálculos, hará sus estudios. Lo que quiero decir es que, aunque China no festeje, de pronto, por esta misma razón de asimetría, es probable que China no festeje, pero es legítimo que para Uruguay, en el caso que esto sea bueno y en el caso que esto ocurra, sea motivo de festejo. El festejo en sí mismo, si ellos le dan mucha bolilla o no, no creo que forme parte de la esencia del análisis. Sí, yo caricaturizo para tratar de... Bueno, pero para hacerla más divertida. Sí, tú tenés que hacer de abogado del diablo si no se vuelve muy aburrido. Pero eso es así. Fíjate que voy a hacer un argumento a favor de tu tesis. Antes de que estableciéramos relaciones diplomáticas con la República Popular China, cuando teníamos relaciones con Taiwán, el lobby taiwanés era muy fuerte. Es medio feo lo que voy a decir, pero es real. En gran medida el lobby de Taiwán obedecía que Taiwán invitaba a muchos legisladores a visitar Taiwán. Entonces los legisladores se volvían pro-taiwaneses. Es una lástima, pero era así. No tenía sentido que cuando las Naciones Unidas le quitaban el asiento a Taiwán y se lo daban a la República Popular China, Nixon estuvo dos veces. Bueno, sin embargo, en ese periodo, el argumento que hacían los partidarios de no establecer relaciones con la República Popular era, bueno, cuidado, tenemos que proteger a los sojeros. Y aún en aquel momento, esto va a favor de tu argumento, en que ni siquiera no solamente éramos chicos, ni siquiera teníamos relaciones diplomáticas con la República Popular, sí con Taiwán, vendíamos 3 veces más soja a la República Popular que a Taiwán. Así que naturalmente China es un país muy meticuloso, muy... Yo estuve leyendo durante la pandemia mucho. Yo tengo la impresión de que leí más durante la pandemia que todo el resto de mi vida. Y me leí, por ejemplo, los viajes de Marco Polo, ¿no? Y ahí me enteré de una cosa increíble. Marco Polo conoce la ruta de la seda, incluso el padre lo abandona en un reino, y él se queda algunos años antes de regresar a Venecia, pero Marco Polo viaja porque su padre comercializaba en la ruta de la seda china. Bueno, nosotros fuimos descubiertos por Colón porque Marco Polo a su regreso a Italia se encuentra con Colón y le dice, no sabéis lo que es esto, es una cosa increíble la ruta de la seda. 1475. Y Colón ahí se le pone la idea, bueno, termina con los reyes de España, el resto de la historia la sabemos. Pero el que le puso la inquietud, el granito de arena en la cabeza a Cristóbal Colón fue su compatriota Marco Polo. Y esto fue... Marco Polo, que había conocido la China. Que venía de la ruta de la seda, lo que se llama la ruta de la seda comercial. O sea, del Oriente.
Ahí está. Por Pero lo no solo tanto, del el Oriente. vínculo entre chinos y nosotros, los orientales, también se explica por ahí. Claro. Pero ¿por qué cito el ejemplo? Una pavada, dije. No, no, pero es que cito el ejemplo porque ya existía lo que se llama la ruta de la seda y 600 años después sigue Claro. existiendo la ruta de la seda. Y el año pasado China invirtió 65, tiempo de pandemia, 65 millones de euros en la infraestructura de la ruta de la seda que descubrió Marco Polo o que conoció Marco Polo en sus viajes. Quiero decir con esto que es un país que planea las cosas a muy largo tiempo, no se toma nada a la ligera. Marco Polo no se hubiera imaginado que tantos años después, en Uruguay, a través de un Zoom, alguien iba a estar hablando de una inversión de 65 millones, 63 millones de dólares llevan invertidos de euros, 75 mil millones es la inversión total. Juan, Entonces, entonces si tuvieses que resumir, dirías, a ver si yo alguien me diría, dice, ¿qué te dijo Juan Raúl? Yo podría decir, primero, me ojo alegro. con el entusiasmo de Medido. Sí, yo diría, primero, me alegro de que se tome conciencia de que es un tema que merece ser consultado con todos los sectores políticos y sociales del país. Segundo, me preocupa el exceso de optimismo con que se tocan las campanas. Tercero, cuarto quiero decir, me preocupa que al Mercosur no se le haya pedido autorización, sino que se le haya notificado, lo que significa, en los hechos, pongámosle el nombre que pongamos, no pertenecemos más al Mercosur. Esa es la realidad de las cosas. Y quinto y final, me parece que va a llevar mucho esfuerzo para que alguien me convenza de que con un coloso como China podemos negociar mejor nuestros productos solos que con un bloque regional cada vez más fuerte. Yo, perfecto, clarísimo, meridianamente clara tu posición, Juan Raúl. Hay una y te digo con franqueza, a lo mejor te mando a los palos, porque no sé si vos tenés una posible respuesta a esta pregunta. Desde que se habla, porque recordemos, un posible TLC con China se empezó a hablar en el último tramo del gobierno de Tabaré Vázquez, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Eh, incluso en aquel momento se manejaba la posibilidad de que hubiese un TLC bilateral. Después incluso China manifestó que no le interesaba, dio a entender como que no le interesaba tal escenario si no contaba con el aval del Mercosur. Este asunto parece lucir en este caso como una novedad, que estaría dispuesto a una bilateralidad. En ese contexto yo pregunto, yo entiendo claramente los potenciales intereses que Uruguay tiene de generar de estudiar la posibilidad de un TLC con China, aún corriendo riesgos en áreas de su economía, pero seguramente pasando raya con el convencimiento que tenemos más para ganar que para perder. La pregunta es, ¿por qué habría de interesarle China hacer uno con Uruguay? Porque en el contexto Mercosur yo lo entendía claramente, puerta de entrada a un inmenso mercado en donde China pueda meterse con facilidades y comodidades, ¿no es cierto? Y a su vez ese inmenso mercado ganar también. ¿Cuál sería la razón por la cual China estaría interesada en Bueno, Uruguay? Pero porque sí, buenamente lo pregunto, no, no termina excelente de cerrarme. pregunta. Yo te doy una opinión, no es infalible, pero yo creo que a China lo que le parece interesante de esta noticia es precisamente lo que yo te decía recién, que sería el fin del Mercosur. Por lo tanto, China podría, que ese sí es un mercado que le interesa, podría negociar bilateralmente con Brasil, que es lo que Brasil viene queriendo, y de alguna manera yo siento que le estamos haciendo los mandados a Bolsonaro en contra de la posición de Argentina dentro del Mercosur. Bueno, esas siempre son miradas muy Polémicas, delicadas, discutibles, porque
Porque hoy está la calle, y, mañana no se sabe, hoy está Fernández, mañana no se sabe, hoy está Bolsonaro, mañana no se sabe, y agrego, no, esa es y por esa, suerte en todos los casos, ¿no? la única que se sabe es que Bolsonaro el año que viene no está. Esa es la única. Todos los demás vamos a ver. Pero, No, pero ¿por qué podríamos decís que hablar de... Bolsonaro? Y bueno, porque ya los sectores más bolsonaristas están buscando un candidato alternativa que pueda llevar a una segunda vuelta. Sí, lo que todas las encuestas a mí me bombardea a información mi querido y entrañable amigo Jair Krischke, que está siguiendo muy de cerca el tema. Bueno, ya lo dejaremos para el lunes que viene o el otro, pero hay algunos artículos muy interesantes publicados en el Brasil, pero no hay una sola encuesta que no dé si los dos candidatos únicos, que no sé si va a ser así, son Bolsonaro y Lula, no hay segunda vuelta. Lula gana en la primera vuelta. Bien. Bueno, Juan, querido, te mando un abrazo grande, te agradezco mucho como Y siempre, nos repito que encontramos la este semana último entrante. argumento, Alejandro, es el más polémico y discutible. Yo doy mi punto de vista, pero Claro, reconozco que a diferencia de los otros puntos que son constatación de hechos, esto es muy opinable, muy discutible. entendido, entendidísimo. Bueno, nos Otra, encontramos el miércoles que viene. otra vez, muchas gracias, Juan. Un abrazo muy grande.